aportes de Estado, la idea sería entrar a identificar los problemas locales y de la región. Ya nosotros tenemos un tramo de esta parte recorrido, porque cuando nosotros estuvimos verificando qué correspondía quedarse y qué correspondía compartirlo o remitirlo a otra comisión, nosotros ya empezamos a hacer el análisis de cada uno de los aportes. Y por otro lado, ya están clasificados por temas, de modo que ahora los podemos trabajar agrupados como hicimos antes y así poder ir identificando los problemas, y lo importante es agruparlos. Es decir, si hay varios que hablan de añadir un corregimiento, podemos agruparlo en una sola expresión y decir, corresponde crear los corregimientos de tal, 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 y no hay que tener 7 comentarios que tengan que ver con el mismo tema, solo que cambia el corregimiento, por ejemplo. Y la idea es poder ir agrupándolos para bajar el número, pero sobre todo para poder abarcar de una forma resumida el problema, sin dejar nada relevante por fuera. Lo otro que podríamos, que eso le iba a someter a la mesa, si ustedes estarían interesados en hacerlo de esa forma, es que ya que vamos a proceder a ir agrupando los temas y haciendo un enunciado de cada tema, podríamos por ahí mismo determinar un proceso de empezar a priorizar los problemas, empezar a determinar cuál es el peso de su importancia, para de esa manera, ya que estamos analizando uno, por ahí mismo evaluar su relevancia e ir avanzando en ese sentido. Si deciden no trabajar el tema de la priorización, solamente la identificación de los problemas, está perfecto. Y si deciden que revisemos los temas, hagamos estos resumen o sea, hagamos esta agrupación de los temas y por ahí mismo prioricemos, eso también es viable y estamos preparados para hacerlo. Así que vamos a hablar un poco de esa metodología. Si no logramos discutirlo, por lo menos que quede ahí en mente para poder después discutirlo bien, si quieren que lo hagamos de una u otra manera. Para poder formular los problemas, que lo que buscamos aquí es hacer un resumen de los grupos de aportes similares, que como ustedes ya saben, los hemos clasificado por temas generales y problemas particulares. La idea sería determinar un sujeto y o población hacia donde estaría orientado el problema, luego determinar alguna característica de ese problema y después formular un enunciado de la situación. Ese enunciado de la situación es lo que nosotros señalamos que es la formulación del problema que resume grupos de aportes similares. Es ese enunciado lo que estamos buscando. Los dos temas previos nos van a ayudar a estar claro y no dejar por fuera hacia dónde está dirigido esa situación y qué características debería reunir. Por ejemplo, si yo estoy hablando de mejorar una condición o que se emita un proyecto de ley, será para resolver un problema que tenga calidad, que tenga participación ciudadana. O sea, hay características que deben estar centradas en esa situación. Y después, la más oscura, el enunciado de la situación, sería ya redactar una idea de cómo podemos comprimir todas esas aportes que se parecen en uno solo, que los contenga todos. Por eso les ponía el ejemplo de los corregimientos. Si quieren crear 5 corregimientos, se hace un solo enunciado que diga realizar o proponer un proyecto de ley para la creación de los corregimientos tal, tal y tal. Y no hay que poner 5, sino que se pone un solo esbozo porque todos tratan de lo mismo. Y bien, lo que buscamos en esta etapa es, 1, reflejar el problema común o de naturaleza pública. O es decir, esto va a afectar a varias personas. 2, debe ser breves y se anotarán en la hoja de aportes al lado de cada problema. Es decir, nosotros ya hemos hecho esto en cierta forma con las clasificaciones que hemos mostrado antes, que nos han ayudado a dar como una revisada general de todos los problemas.
pero ahora lo que vamos a hacer es este enunciado que aglomere o que reúna varias opiniones similares. Entonces vamos a trabajar usando las clasificaciones existentes en la formulación de un solo precepto que recoja todas las anteriores de ese tema. Y esto lo vamos a trabajar a través de los filtros, con lo que ya hemos visto antes, y lo vamos a analizar todo junto como si fuera un solo segmento. Esa sería la primera parte. Para lograr esto, lo que estábamos proponiendo era añadir 2 columnas más y una columna que hable del sujeto y la población, que es lo que hablábamos antes, una segunda que hable de las características principales de este problema y una tercera que contenga el enunciado de la situación. Y la idea es que los comisionados propongan estos contenidos y estemos de acuerdo en que ese sería el mejor contenido que recoja varias opiniones. Como sabemos, hay algunos que son particulares, es decir, el tema no se repite de nuevo. Bueno, a ese habrá que hacerle un enunciado que sea más representativo, más general, más contenido, más enfático, quizás mejor redactado, pero que de todas maneras refleje esa problemática que ha sido expuesta. Y lo que quería sugerirles y dejarlos ahí en mente es añadir este análisis también, que es el de priorización. ¿Cómo vamos a priorizar? Hay 2 elementos que el programa del pacto ha solicitado que sean considerados para establecer la prioridad del tema. Y uno de ellos es la relevancia para la región y la otra es el potencial para cerrar brechas. Una forma de priorizar es a través de ponerle puntuación, es decir, de qué forma ese enunciado, que sería el enunciado que hemos redactado, no este que está aquí, que es el que se entregó originalmente por parte de los ciudadanos, sino que se calificaría en función al que ha sido esbozado en esta ocasión. Allí vamos a definir si ese precepto o ese problema, como está formulado allí, es de relevancia para la región. Si es de muchísima relevancia, le vamos a poner 5 puntos. Si es de 0 relevancia, no tiene ninguna relevancia, se le pone 0. Si es poca, media, se le va calificando entre 0 a 5. ¿Cuál es la capacidad de ese precepto de incidir en la relevancia de la región? Y el otro criterio que nos han presentado es el de el potencial para cerrar las brechas. Es decir, que este postulado, atender este problema, ¿qué impacto puede tener en cerrar brechas de desarrollo social, como la hemos visto en sesiones previas? Igualmente, 5 sería que tiene un gran potencial de cerrar brechas y 0 sería que no tiene ningún potencial de cerrar brechas. Y hemos dejado algunas columnas adicionales para que cuando lo podamos conversar, veamos si estos 2 criterios son suficientes o si necesitamos establecer algunos criterios adicionales que sientan que son importantes en este aspecto de Estado. Una vez, digamos, no sé, digamos la población afectada, eso puede ser un elemento, puede ser la particularidad de que se atienda un tema que solamente se refleja en esa región y que más nadie lo va a incluir. Así que es importante que eso quede reflejado porque es un tema muy particular. Por ejemplo, el tema del arco seco. El arco seco nada más hay uno y ese arco seco está en Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé. Ese es un tema común que tienen las 4 provincias. Y el tema del arco seco probablemente no se replique en otras áreas donde no tienen esa dificultad con la falta de lluvias y la falta de acceso al agua. Entonces, quizás es relevante, muy relevante, porque más nadie lo va a tocar y necesitamos que este tema se refleje.
Así que nosotros también podemos tener una discusión para reflejar algún otro criterio que no es obligatorio, podemos dejarlo solamente con los 2 criterios que están allí, pero podemos añadir algún otro criterio que nos sirva también para valorar la importancia o la prioridad de atender ese problema. Y básicamente esa es la propuesta para poder priorizar. Y la idea sería que podamos calificar, digamos, si yo tengo aquí, perdón. Déjenme regresar. Si yo tengo aquí, por ejemplo, un 5, otro 5, y en el otro criterio tengo otro 5, aquí me va a ser un total de 15. Así que los que tengan puntaje más alto son los que han logrado impactar más la relevancia para la región o cerrar las brechas o cualquier otro criterio que hemos acordado que debe incorporarse aquí. Y de esa manera podemos ir determinando los que tienen mayor puntaje, son los que son prioritarios, los que no tienen tanto puntaje, no se van a desatender, pero se van a ver con prioridad los que tengan mayor puntaje. Así que esto es, digamos, una idea de cómo podríamos valorar la prioridad de los de cada uno de los problemas que vamos a ir agrupando y redactando nuevamente. Entonces, la pregunta que quería dejar acá presente era simplemente si quisieran, que nada más está Claribel, pero me gustaría saber si quisieran que estos 2 temas los veamos al unísono o primero hagamos un recorrido formulando todos los problemas para luego entonces hacer un recorrido evaluando la relevancia, la prioridad que tiene el problema para ser discutido. Claribel, quisiera darnos su impresión. Sí, yo creo que es importante como verlos todos para poder hablar de priorizar, ¿verdad? Porque si lo vemos uno por uno, pues cada uno tiene su impacto, cada uno tiene su importancia para la región, pero viendo lo que cuántas veces se repiten, que cuántas veces hay coincidencia, de allí mismo, lo que no sé es si no comprendí bien al final poniéndole un número de 0 a 5, porque si vamos a comprimir, vamos a eliminar números de veces de un problema, ¿verdad? Pongámoslo así como usted dijo, si yo elimino crear 5 corregimientos, lo comprimo en uno solo y tengo que ponerle un número a esa inquietud, a esa necesidad, nada más me va a reflejar un número, ¿verdad? Al final si voy a sumar, ese no me va a dar más de 5 porque si es que es una prioridad, porque nada más lo simplifiqué a 1. Sí, es que no logré ver la fórmula al final de cómo es que sumando me da un número X para yo saber que ese problema es más importante que otro, ¿no? Creo que es muy buena su pregunta, su opinión. Yo estoy jugando con el cuadro para ver que esto funcionara. Lo voy a presentar para que vayamos viendo, aprovechando estos 5 minutos que quedan, para que podamos... Y no podríamos ponerlos por colores de semáforo, de repente el verde ya, o no sé, al revés, ¿no? Es que esa es una excelente idea. Es más, podemos poner los números con colores y que se refleje para poder encontrarlo rápidamente. Esto lo trabajaríamos directamente en el mismo cuadro de Excel que hemos estado trabajando. De hecho, yo incluso pensé, pero no quiero abrumarla ni abrumarlos porque estamos trabajando básicamente con 3 comisionados. Pero no sé, es algo que quería preguntarles. Yo estaba trabajando en base al mismo
Excel con el que hemos estado trabajando los otros temas, de modo que no se pierda la información. Ya estos Excel que tengo aquí, tienen excluidos los temas que consideramos que eran de otra comisión. Ya yo los compartí con la coordinación regional para que ellos sepan que hay que compartir esos temas con aquellas comisiones. Lo mismo que estos cuadros, también se acuerdan que hablamos que esto le toca a seguridad, entonces ya el archivo de seguridad tiene todo lo que consideramos que correspondían a ese tema. Ya todo está ordenado, por decirlo así. Entonces, para trabajar con el mismo cuadro, porque necesitamos no perder esta columna de aquí que se llama Código Ágora, porque esta es la forma que van a tener después en el programa de cómo ubicar ese aporte. El usuario o el ciudadano que hizo un aporte, él se puede encontrar a sí mismo a través de este código. Entonces, la idea sería que cuando se vayan a hacer los resumen de los temas, es decir, las versiones condensadas de los temas, se pueda identificar cuáles fueron los aportes que están contenidos en esa propuesta. Entonces, yo estuve jugando con esta es la carpeta de reforma. Yo estuve jugando con el tema de constitucional. Vamos a filtrarlo aquí para que lo podamos ver. Se llama reforma constitucional. Entonces, cuando yo filtro todo lo que es reforma constitucional, no sé si usted lo alcanza a ver, déjeme hacerlo un poco más grande. Sí, se ve bien, se ve. Ok. Cuando yo agrupo todo lo que tienen que ver con reforma constitucional, podemos encontrar lo siguiente. Voy a bajar que creo que esto no los había visto. Se habla de los ministros no deben ser escogidos de a dedo, sino que deben ser seleccionados por medio de un concurso donde se les tome en cuenta su preparación académica. Resulta que es la Constitución la que dice que el presidente es el que escoge a sus ministros y además tiene la posibilidad de nombrarlos o destituirlos sin ningún tipo de... O sea, son de libre nombramiento y remoción, por decirlo así. Entonces, el tema central sería la selección por concurso y el enunciado de la citación que estoy proponiendo aquí, porque eso lo vamos a ver, esto no lo debo decir yo, lo debe decir los comisionados, es el problema que hay es que no se selecciona a los ministros en función de su preparación académica, que esto es un resumen de nada más. La idea sería, esto es algo que estuve empezando a recoger, pero eso lo podemos conversar después, es que a veces la formulación de las propuestas está conteniendo tanto el problema como la solución. Entonces quería como ir rescatando las soluciones, porque como sabemos, las propuestas de solución son mucho más limitadas, pero lo que ocurre es que muchos de estos problemas ya contienen una propuesta de solución, aunque se hayan puesto solo como problemas. Pero bueno, la idea sería lo siguiente. Digamos que me parece muy buena que pongamos, por ejemplo, ese criterio, que sería cantidad de propuestas que lo respaldan. Entonces, se puede poner simplemente el número. Esta está respaldada por una sola propuesta. Digamos que esto puede tener un potencial de cerrar una brecha, digamos que 3. Estoy inventando. Y tiene relevancia para la región, por supuesto, tiene 5. Eso significa que este tema sería evaluado con un 9. Podemos discutir este 3. Este 3, ¿qué significa? Significa que sí tiene el potencial de cerrar las brechas, pero es que si la persona está capacitada, quizás sí tiene más potencial de cerrar una brecha. Entonces, vamos a ponerle 5. Eso significa que el criterio de priorización sería 11.
Eso es básicamente la forma en que sería visto. Sin embargo, hay otros enunciados que van a usar, por ejemplo, 3. Por ejemplo, el tema de reducción de los legisladores. Eso se menciona varias veces. Y la idea sería tratar de aglomerar todos esos, hacer una sola formulación por todos esos que tienen que ver con la cantidad de legisladores, sacar una sola propuesta de problema y esa sola propuesta de problemas, entonces calificarla. Pero me parece saludable empezar solamente con una, a formular los problemas y después que estén todos formulados y que todos tengan el código ágora de donde salió esa propuesta, entonces evaluarlo. Y de esa manera podemos saber cuántas personas respaldaron esa posición. Yo creo que tengo que cerrar aquí porque ya debemos irnos al otro grupo y de hecho don Ricardo tiene dificultad para entrar en esta sesión, por eso que no nos acompaña. Así que lo que podemos hacer en este momento es cerrar aquí y cuando tengamos la oportunidad de regresar, ya sea ahora mismo o en la próxima sesión, podemos ver esto con más profundidad. ¿Les parece? Listo. Entonces cerramos esta sesión. Exacto. Si nos toca reunirnos de nuevo, entramos otra vez con el mismo link. Listo, gracias. Gracias.